El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Es un texto de Miguel Sillero Buñol. Introducción. La aprobación en 1989 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño es la culminación de un proceso progresivo de reconocimiento y protección de los derechos de los niños que se ha desarrollado durante el siglo XX. La evolución actual del pensamiento jurídico permite afirmar que tras la noción de derechos humanos subyace la idea de que todas las personas, incluidos los niños, gozan de los derechos consagrados para los seres humanos y que es deber de los estados promover y garantizar su efectiva protección igualitaria. El nuevo derecho de la infancia y adolescencia surgido en América Latina pretende ser la concreción de los mecanismos de exigibilidad y protección efectiva de los derechos contenidos en la Convención. Introducción. La Convención ha elevado el interés superior del niño al carácter de norma fundamental con un rol jurídico definido que además se proyecta más allá del ordenamiento jurídico hacia las políticas públicas e incluso orienta el desarrollo de una cultura más igualitaria y respetuosa de los derechos de todas las personas. Así lo ha reconocido el Comité de los Derechos del Niño, establecidos por la propia Convención, que ha señalado que el interés superior del niño es uno de los principios generales de la Convención, llegando a considerarlo como principio rector guía de ella. El objetivo principal de este artículo responde a la necesidad de aportar a la discusión hermenéutica sobre el interés superior del niño, una concepción garantista que promueva la conciliación entre interés superior del niño y la protección efectiva de sus derechos. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, expresión de un consenso universal. Durante el siglo XX, la manifestación más significativa del movimiento de protección de los derechos del niño es la aprobación de la Convención Internacional. En el ámbito internacional es posible destacar dos hitos fundamentales que le sirven como antecedente. Uno, la Declaración de Ginebra en 1924 y dos, la Declaración Universal de Derechos del Niño en 1959. Si bien el consenso, como dice Lyotard, es siempre un horizonte a realizar, se puede afirmar que la Convención representa el consenso de las diferentes culturas y sistemas jurídicos de la humanidad en aspectos tan esenciales como los derechos y deberes de los padres y del Estado frente al derecho de los niños, las políticas públicas dirigidas a la infancia. La única interpretación posible del principio del interés superior del niño es identificar ese interés con sus derechos reconocidos en la Convención. Es posible afirmar que en aplicación de este principio, la protección de los derechos del niño prima por sobre cualquier consideración cultural que pueda afectarlos, así como sobre cualquier otro cálculo de beneficio colectivo. El principio del interés superior, entonces, no puede ser una vía para introducir el debate sobre el relativismo cultural que ha pretendido afectar la expansión de la protección universal de los derechos humanos. Los derechos del niño son derechos humanos. La Convención reafirma el reconocimiento de los niños como personas humanas y, por ello, con justa razón, puede denominársele como un instrumento contra la discriminación y a favor del igual respeto y protección de los derechos de todas las personas, criterio básico para comprender el sentido y alcance del principio del interés superior del niño. Pero la Convención no es meramente una reafirmación de los derechos del niño como persona humana, sino una especificación de estos derechos para las particulares circunstancias de vida de la infancia y adolescencia. También es fuente de derechos propios de la infancia y adolescencia y de un conjunto de principios que regulan la protección conjunta de los derechos de niños y adultos y sus derechos y deberes recíprocos. Los derechos del niño no dependen de ninguna condición especial y se aplican a todos por igual. Constituyen un conjunto de derechos garantía frente a la acción del Estado y representan por su parte un deber de los poderes públicos de concurrir a la satisfacción de los derechos, prestación que contempla.
En este sentido, el enfoque de los derechos humanos permitirá organizar desde una perspectiva diferente las políticas públicas de la infancia y la participación de los niños en la sociedad. El reconocimiento jurídico del interés superior del niño tendrá relación con estas dos últimas finalidades, en cuanto actuará como principio que permite resolver conflictos de derechos en los que se vean involucrados los niños en el marco de una política pública que reconozca como objetivo socialmente valioso los derechos de los niños y promueva su protección efectiva a través del conjunto de mecanismos que conforman las políticas jurídicas y sociales. El principio del interés superior del niño, origen y proyecciones. El principio del interés superior del niño no es nuevo y su aparición en el derecho internacional es tributaria del extenso uso que de este principio se ha hecho en los sistemas jurídicos nacionales, tanto de cuño anglosajón como de derecho codificado. El análisis comparado de la evolución de los derechos de los niños en diferentes sistemas jurídicos revela una característica uniforme. El reconocimiento de los derechos de los niños ha sido un proceso gradual desde una primera etapa en que fueron personas prácticamente ignoradas por el derecho y solamente se protegían jurídicamente las facultades generalmente muy discrecionales de los padres. Los intereses de los niños eran un asunto privado que quedaba fuera de la regulación de los asuntos públicos. Con las leyes de menores, especialmente en América Latina, los niños no fueron suficientemente protegidos de la arbitrariedad privada y quedaron expuestos a diversas formas de abuso público, antes desconocidas, debido a la indiferencia de los órganos del Estado hacia la infancia. Solo con el proceso iniciado con la convención en el que los intereses de los niños se convierten en genuinos derechos, los niños podrán oponer sus derechos como límite y orientación tanto en la actuación de los padres como en el Estado. Cuando los niños eran considerados meros objetos dependientes de sus padres o de las arbitrariedades de la autoridad, el principio fue importante para resaltar la necesidad de reconocer al niño su calidad de persona. Ahora que al menos en el plano se ha reconocido al niño como un sujeto portador de derechos, el principio debe ser un mecanismo eficaz para oponerse a la amenaza y vulneración de los derechos reconocidos y promover su protección igualitaria. El interés superior del niño como principio garantista. La convención contiene principios que, a falta de otro nombre, denominaré estructurantes, entre los que destacan el de no discriminación, artículo 2, de efectividad, artículo 4, de autonomía y participación, artículos 5 y 12, y de protección, artículo 3. Estos principios, como señala Durkheim, son proposiciones que describen derechos, igualdad, protección efectiva, autonomía, libertad de expresión, etcétera, cuyo cumplimiento es una exigencia de la justicia. Los principios en el marco de un sistema jurídico basado en el reconocimiento de derechos, puede decirse que son derechos que permiten ejercer otros derechos y resolver conflictos entre derechos igualmente reconocidos. En conclusión, es posible señalar que la disposición del artículo 3 de la Convención constituye un principio que obliga a diversas autoridades e incluso a instituciones privadas a estimar el interés superior del niño como una consideración primordial para el ejercicio de sus atribuciones. No porque el interés del niño sea un interés considerado socialmente como valioso o por cualquier otra concepción de bienestar social o de la bondad, sino que, y en la medida que los niños tienen derechos que deben ser respetados, o dicho de otro modo, que los niños tienen derecho a que antes de tomar una medida respecto de ellos, se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no las que los conculquen. En este punto es posible afirmar que lo que aquí provisionalmente denominamos principios, siguiendo a Durkheim, podemos también denominarlo, en el caso específico, el interés superior del niño en la convención como garantía, entendida esta última como vínculos normativos idóneos para asegurar efectividad a los derechos subjetivos
Ensayando una síntesis, podríamos decir que el interés superior del niño en el marco de la Convención es un principio jurídico garantista. ¿Qué es el interés superior del niño? La satisfacción de sus derechos. Desde el reconocimiento explícito de un catálogo de derechos, se superan las expresiones programáticas del interés superior del niño y es posible afirmar que el interés superior del niño es la plena satisfacción de sus derechos. El contenido del principio son los propios derechos, interés y derechos. En este caso se identifican. Todo interés superior pasa a estar mediado por referirse estrictamente a lo declarado derecho. Por su parte, solo lo que es considerado derecho puede ser interés superior. Se debe armonizar la utilización del interés del niño, superior del niño, con una concepción de los derechos humanos como facultades que permitan oponerse a los abusos del poder y superan el paternalismo que ha sido tradicional para regular los temas relativos de la infancia. En aquella orientación teórica, el interés superior tiene sentido en cuanto existen personas que por su incapacidad no se les reconocen derechos y en su lugar se definen poderes, deberes, potestades a los adultos que deben dirigirse hacia la protección de estos objetos jurídicos socialmente valiosos que son los niños. El ejercicio de la autoridad, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, se orienta y limita por los derechos que es el ordenamiento jurídico le reconoce al niño, considerando además los principios de autonomía progresiva del niño en el ejercicio de su derecho y de participación en todos los asuntos que le afectan. Artículos 5 y 12 de la Convención. En este sentido, se puede afirmar que el principio puede ser concebido como un límite al paternalismo estatal y que puede orientar hacia soluciones no autoritarias en aquellas situaciones difíciles en las que el conflicto entre derechos del niño exige utilizar una regla compleja para la construcción de una decisión que proteja efectivamente los derechos amenazados o vulnerados. Cualquier otra definición, ya sea de base biopsicosocial, como la que identifica el interés superior, como alcanzar la madurez, o jurídica identificándola como la obtención de la plena capacidad, dificulta la aplicación de los derechos, resta valor y eficacia a los catálogos de derechos que se reconozcan. Hecha esta salvedad, señalaré que una concepción garantista del principio no solo supera estas dificultades, sino que muestra la profunda utilidad del principio del interés superior del niño en el contexto de una nueva legislación de la infancia y adolescencia, basada en el reconocimiento de los derechos de los niños. Carácter interpretativo. Sin duda, el aporte más específico del artículo 3 es el de carácter hermenéutico. Hermenéutico significa el carácter interpretativo. En primer lugar, cumple una función interpretativa dentro de los márgenes del propio derecho de la infancia y adolescencia, en cuanto permite interpretar sistemáticamente sus disposiciones, reconociendo el carácter integral de los derechos del niño. Los derechos del niño deben ser interpretados sistemáticamente, ya que en su conjunto aseguran la debida protección a los derechos de la vida, la supervivencia y el desarrollo del niño. Durante la infancia y adolescencia, la interdependencia de los derechos se hace más evidente que en otras etapas de la vida. En síntesis, el principio del interés superior del niño permite resolver conflictos de derechos, recurriendo a la ponderación de los derechos en conflicto. Para evitar un uso abusivo, sería conveniente establecer en la legislación nacional ciertos requisitos para la utilización del principio para resolver conflictos entre derechos, como la reserva judicial y la exigencia de que para poder resolver la primacía de un derecho sobre otro, se pruebe en el caso concreto la imposibilidad de satisfacción conjunta. También
debe establecerse que especialmente en el ámbito de las garantías frente al sistema de persecución de infracciones a la ley penal, se restringe absolutamente la posibilidad de aplicar medidas en razón del interés superior del niño que puedan afectar su derecho a la libertad personal o su integridad. Finalmente, algunos autores como Parker sugieren que el interés superior del niño puede servir de orientación para evaluar la legislación o las prácticas que no se encuentran expresamente regidas por la ley. Es decir, permitiría llenar algunos vacíos o lagunas legales tanto para la promulgación de nuevas como para tomar decisión en casos de que no exista norma expresa. Prioridad de las políticas públicas para la infancia, interés del niño e interés colectivo. Como se ha señalado reiteradamente, la formulación del artículo 3 de la Convención proyecta el interés superior del niño hacia las políticas públicas y la práctica administrativa y judicial. Esto significa que la satisfacción de los derechos del niño no puede quedar limitada ni desmedrada por ningún tipo de consideración utilitarista sobre el interés colectivo. Cuando la Convención señala que el interés superior del niño será una consideración primordial para la toma de decisiones que le afecten, sugiere que el interés del niño, es decir, sus derechos, no son asimilables al interés colectivo. Por el contrario, reconoce que los derechos de los niños pueden entrar en conflicto con el interés social o de una comunidad determinada y que los derechos de los niños deben ponderarse de un modo prioritario. En el caso de conflicto entre los derechos del niño y los derechos de otras personas, como por ejemplo en las infracciones de la ley penal, los derechos del niño deberán tener una primacía no excluyente de los derechos de los terceros. Es materia de resolución de cada estado el grado de prioridad que otorga a la infancia en un sistema social donde los diversos grupos compiten por recursos escasos. Sin embargo, la Convención exige considerar con alguna prioridad a la infancia. En este sentido, parece adecuada la solución de la Constitución de Brasil, que señala una prioridad absoluta referida a las materias más importantes y otorga para estos y otros asuntos la posibilidad de acciones de interés público que puedan ejercerse contra la autoridad en caso de no respetarse la prioridad de la infancia. ¿Cómo aplicar el principio integralidad máxima, operatividad y mínima, restricción de los derechos del niño? El interés superior del niño supone la vigencia y satisfacción simultánea de todos sus derechos, descontado el principio de progresividad contenida en el artículo 5 de la Convención. El concepto de interés superior del niño alude justamente a esta protección integral y simultánea del derecho integral y la calidad o nivel de vida adecuado. Artículo 27.1 de la Convención. Por ello, una correcta aplicación del principio, especialmente en sede judicial, requiere un análisis conjunto de los derechos afectados y de los que se pueden afectar por la resolución de la autoridad. Siempre ha de tomarse aquella medida que asegure la misma satisfacción de los derechos que sea posible y la menor restricción de ellos. Esto no solo considerando el número de derechos afectados, sino también su importancia relativa. La aplicación de esta regla justifica, por ejemplo, la disminución al mínimo posible, siempre perfectible, de la intervención a través de recursos penales sobre la adolescencia y la absoluta excepcionalidad en la medida de la separación del niño en su entorno familiar. En efecto, este tipo de medidas que afectan la libertad personal y el medio de desarrollo del niño obstaculizan severamente el ejercicio, no solo de los derechos expresamente privados, sino también de un conjunto de otros derechos que se hacen imposibles de satisfacer en privación de libertad o del medio familiar. Este es el fundamento para señalar que la privación de libertad y del medio familiar son excepcionales y medidas de último recurso. Pero incluso en estos casos se deben proveer todos los mecanismos para que el niño pueda ejercer los derechos que expresamente no se le han privado.
Así, el adolescente privado de libertad por haber cometido un grave delito contra la integridad física o la vida de otra persona tendrá derecho a que se le satisfaga su derecho a la educación. También el niño separado de uno o ambos padres tendrá derecho a que se le asegure la posibilidad de mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño, como dispone el artículo 9.3 de la Convención. El interés superior del niño y las relaciones parentales. Es sabido que uno de los ejes fundamentales de la Convención es la regulación de la relación niño-familia y en particular niños-padres. Numerosas disposiciones regulan la materia. Los artículos 5 y 18 reconocen el derecho de los padres a la crianza y la educación y a su vez el derecho del niño a ejercer sus derechos por sí mismo, en forma progresiva de acuerdo a la evolución de sus facultades. Por su parte, uno de los aportes de la Convención ha sido extender la vigencia del principio garantista del niño superior, del interés superior del niño, más allá de los ámbitos legislativos como la Declaración de 1959 o judicial como lo disponen numerosas legislaciones en materia de familia, sino extenderlo hacia todas las autoridades institucionales privadas e incluso los padres. Así, el artículo 18, luego de reconocer el derecho y responsabilidad de los padres a la crianza y la educación y el deber del Estado de garantizarlo y apoyarlo, señala que los padres ejercerán sus funciones de acuerdo a una orientación fundamental, el interés superior del niño, artículo 18.1. Esta disposición debe interpretarse en conjunto con el artículo 5 que señala que el objetivo de las facultades de orientación y dirección de los padres es que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente convención de acuerdo a la evolución de sus facultades. Al intentar una interpretación sistemática de las dos disposiciones, es claro que los derechos y responsabilidades de los padres en relación a la orientación y dirección de sus hijos tienen por objeto la protección y desarrollo de la autonomía del niño en el ejercicio de sus derechos y que sus facultades se encuentran limitadas justamente por esta función u objetivo. Es decir, se confirma la equivalencia entre ejercicio de los derechos del niño y el interés superior. Conclusión. De las ideas expuestas se desprende que desde la ratificación de la Convención existe una absoluta equivalencia entre el contenido del interés superior del niño y los derechos fundamentales del niño reconocidos en el estado de que se trate. De este modo, es posible afirmar que el interés superior del niño es nada más, pero nada menos que la satisfacción integral de sus derechos. Por su parte, la formulación del principio en el artículo 3 de la Convención permite desprender las siguientes características. Es una garantía, ya que toda decisión que concierne al niño debe considerar primordialmente sus derechos, es decir, una gran amplitud, ya que no solo obliga al legislador, sino también a todas las autoridades e instituciones públicas y privadas y a los padres. También es una norma de interpretación y o de resolución de conflictos jurídicos. Finalmente, es una orientación o directriz política para la formulación de políticas públicas para la infancia, permitiendo orientar las actuaciones públicas hacia el desarrollo armónico de los derechos de todas las personas, niños y adultos, contribuyendo sin duda al perfeccionamiento de la vida democrática. Y muchas gracias por tu atención. Nos vemos hasta la próxima. Espero que te haya gustado. Bye, bye.